¿Sabías que? Un micro de ciencia para simples mortales. La discusión acerca de la existencia de Dios atraviesa toda nuestra historia. Hoy te contamos lo que la matemática tuvo y tiene para decir al respecto. La primera gran virtud del ser humano fue la duda, y el primer gran defecto, la fe. Carl Sagan. A lo largo de la historia han habido varios intentos de demostrar o refutar la existencia de Dios. Algunos de ellos tienen bases filosóficas, como los escritos de Santo Tomás de Aquino o René Descartes, otros psicológicos, como los trabajos de Sigmund Freud, y otros políticos, como los argumentos de Karl Marx. Pero también hubo matemáticos muy relevantes que intentaron, más o menos en serio, probar la existencia de Dios a través de la matemática. ¿Sabías qué? Blaise Pascal fue un brillante matemático francés del siglo XVII. Desde muy joven se dedicó tanto a la matemática como a la física. Era un muchacho creativo que no solo adquiría los conocimientos que recibía de los demás, sino que reelaboraba todo cuanto podía. Hizo muchos aportes al desarrollo de la matemática y a razón de uno de ellos se lo considera el padre de la teoría de juegos. ¿Sabías qué? Pascal era muy religioso, por lo que intentó probar la existencia de Dios utilizando la probabilidad matemática. Para ello, analizó la ganancia que se obtiene en un juego en el que el ser humano apuesta su vida a que Dios existe o no. A este planteo se lo conoce como la apuesta de Pascal. ¿Sabías qué? Pascal hizo el siguiente razonamiento. Si Dios no existe, pero igual crees en él, no perdés nada, excepto por algunas restricciones en tu forma de vida. Si no crees, obviamente no hay ninguna pérdida. Ahora bien, si Dios existe y crees en él, vas al paraíso, o sea que la ganancia es infinita. Si Dios existe y no crees, irás al infierno, es decir que la pérdida será infinita. Por lo tanto, concluye que se debe creer en Dios si hay una mínima posibilidad diferente de cero de que exista, porque el hipotético infinito de la vida celestial minimiza cualquier sacrificio en una vida finita. ¿Sabías qué? Hay varias consideraciones a tener en cuenta al analizar esta apuesta. Veamos que el argumento de Pascal solo es válido para personas agnósticas que deberían considerar los beneficios de practicar la fe por poco que confíen en ello. En cambio, una persona atea descartaría el razonamiento de entrada, puesto que para ella la probabilidad de que exista Dios es nula. Por otra parte, para una persona creyente, el único argumento real para probar la existencia de Dios es la fe. Y la fe es una virtud infusa, es un regalo, con lo cual no se necesita prueba. ¿Sabías qué? En el siglo XVII, numerosos científicos rivalizaban en concursos para el diseño de una lotería del Estado más justa y apostaban a ver quién era el primero que conseguía reventar la banca de un casino. De manera más o menos ociosa, pero siempre lucrativa, iniciaron la teoría de la probabilidad, la teoría de juegos. La contribución de Pascal se distingue del resto porque se atrevió a equiparar las cuestiones del bingo a las de Dios e intentó resolverlas con el formalismo matemático. ¿Sabías que? Esta apuesta es uno de los primeros aportes a la teoría de la decisión. Esto es, una situación de incertidumbre de la que es posible inferir un conjunto de decisiones completamente desvinculadas del azar. Su alcance llega hasta nuestros días. ¿Sabías que? Otra historia interesante alrededor de los intentos de probar o refutar la existencia de Dios sucedió casi un siglo más tarde e involucra al matemático y físico Leonhard Euler. ¿Sabías qué? Euler es uno de los más relevantes matemáticos de la época e hizo importantes descubrimientos en campos tan diversos como el cálculo infinitesimal y la teoría de grafos. Además, introdujo gran parte de la notación matemática moderna, particularmente para el análisis matemático. ¿Sabías qué? Como físico, Euler es reconocido por su trabajo en la mecánica, dinámica de fluidos, óptica y astronomía. Por otra parte, respecto de sus creencias religiosas, se sabe que era un ferviente creyente y un devoto calvinista. ¿Sabías qué? Cuenta la historia que mientras Euler se desempeñaba en la Academia de Ciencias de San Petersburgo, en Rusia, llegó a la corte de Caterina la Grande el filósofo francés Denis Diderot.
un ateo empedernido. Si bien Diderot estaba de visita en Rusia por invitación de la emperatriz, luego de un tiempo, ésta temía que los discursos del filósofo, cargados con argumentos en defensa del ateísmo, estuvieran influyendo en los miembros de su corte, por lo que le pidió a Euler que enfrentara al francés. ¿Sabías qué? Diderot fue informado de que un matemático había producido una fórmula que probaba la existencia de Dios, por lo que accedió a ver la prueba y se presentó en la corte. Euler apareció, avanzó hacia Diderot y en un tono de convicción perfecta anunció lo siguiente: Señor, el término A más la sucesión B sub n con n es igual a x. Por lo tanto, Dios existe. ¿Sabías qué? Diderot, de quien se dice que no sabía nada de matemática, se quedó estupefacto ante las carcajadas de la corte y, avergonzado, pidió a Catalina salir de Rusia, petición que fue concedida por la emperatriz. ¿Sabías qué? Si bien hay algunos historiadores que dicen que esta anécdota es falsa, hay dos cosas que quedan bien en claro: que luego de su visita a Rusia, Diderot se puso a estudiar matemática y que la fórmula de Euler no prueba nada. ¿Sabías qué? Ya en el siglo XX encontramos otro intento de probar la existencia de Dios, y es el que se desprende del trabajo de Kurt Friedrich Gödel, quien es, sin duda, uno de los más importantes matemáticos del siglo. Su principal campo de trabajo fue la lógica y la teoría de conjuntos, siendo especialmente reconocido y recordado a nivel matemático por sus dos teoremas de incompletitud, publicados en 1931. ¿Sabías qué? Si bien no le interesaba la política, la vida de Gödel estuvo signada por los vaivenes de su época. Nació en Brüm, Imperio Austrohúngaro, que luego de la Primera Guerra Mundial pasara a ser Checoslovaquia, razón por la cual se convirtiera involuntariamente en ciudadano checo a la edad de 12 años. A los 23 decidió convertirse en ciudadano austríaco, pero a los 32 años Austria fue anexada a la Alemania nazi, por lo cual se convirtió automáticamente en alemán. Sus vínculos con algunos intelectuales judíos de la época terminaron por convertirlo en emigrante a los Estados Unidos, donde adquirió esta nacionalidad y vivió hasta su muerte. ¿Sabías qué? Gödel pertenece al conjunto de los matemáticos y matemáticas que trató de dar orden y consistencia a la disciplina. Sus preocupaciones estaban dirigidas a completar los huecos que se producían ante los intentos de unificar a toda la matemática bajo la teoría de conjuntos. ¿Sabías que? Al final de su vida, Gödel se inclina hacia la filosofía y, para probar la existencia de Dios, basa su argumentación en las reflexiones de San Anselmo, pero utiliza los principios de la lógica modal. En este razonamiento se define un objeto matemático llamado Dios que cumple con una propiedad muy sencilla y se introducen una serie de reglas de razonamiento lógico, los axiomas, asociados a dicha propiedad. La demostración matemática procede paso a paso hasta asegurar la existencia de ese objeto en un universo en el que sean válidas dichas reglas. Nada más y nada menos. Como vemos, no hay ninguna relación entre el objeto matemático Dios y lo que las personas piensan que es Dios, ya sean creyentes o ateas. ¿Sabías que? En 2013, este razonamiento, conocido como la prueba ontológica de Gödel, volvió a ser noticia, ya que un grupo de científicos lograron verificarlo utilizando las computadoras. ¿Sabías qué? Como vimos, la matemática, como toda actividad humana, no puede escapar a las preocupaciones más profundas que nos atraviesan como seres humanos, y a lo largo de la historia se ha cruzado en el camino de la filosofía y la política, entre otras disciplinas. ¿Sabías qué? Ahora bien, si retomamos las preocupaciones de Gödel y su razonamiento, cabe preguntarse, si las computadoras lograron probar la existencia de Dios, ¿no serán en sí mismas una nueva deidad? ¿Sabías qué? Un micro de ciencia para simples mortales.